La industria 4.0 es de gran importancia, no solo para el área de tecnología de cada una de nuestras empresas, también para el desarrollo de nuestros equipos de trabajo. La industria 4.0 representa un reto enorme. Recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Zavala con el tema Industria 4.0 desde el enfoque de capital humano. Un aplauso, por favor. En este sentido, y muchas gracias por la invitación a Catch Consulting. Me hicieron el favor de invitarme para platicar un poquito acerca de este tema que es, pues, de alguna forma lo de hoy, ¿no? Quitando el coronavirus, eso sí es lo de hoy. En términos de tecnología y avances y cosas por el estilo. Y finalmente, pues bueno, yo tengo varios kilómetros y muchas canas recorridas en términos de tecnología, en términos de proceso, redefinición de procesos y todo esto. Y finalmente, siempre que hablamos de tecnología, pues tenemos muchas dudas, muchas percepciones o muchos malos entendidos. Definitivamente no es la intención el día de hoy con ustedes, pues dar una cátedra acerca de tecnologías de información, sino hablar cómo unimos las tecnologías de información con lo que ustedes son expertos, grandes expertos que tenemos aquí en la sala. Ajá. Entonces yo les voy a proponer, yo les voy a dar mi opinión acerca de cómo unir todo esto, ¿no? Y tenemos grandes retos, o uno de mis primeros retos es dar la conferencia después de la hora de la comida, ¿no? Entonces, eso sí está bravo, eso sí es bravo, ¿no? Entonces, por favor, yo me daré cuenta cuando alguien empiece a perder su atención por un ligero golpe que se va a oír así en una mesa, ¿no? Entonces, tengan cuidado, por lo menos quiten su teléfono de ahí, porque si no lo van a estrellar ahí del cabezazo, ¿no? Muy bien, hablando ya acerca de lo que nos corresponde, pues seguramente ustedes tienen muchas expectativas, no únicamente de esta presentación, sino de lo que viene y de lo que están viviendo actualmente en sus empresas relacionadas con la tecnología. Y les quiero pedir el primer favor. Quiero que por ahí todos tomen una hoja de papel, por favor, una hojita, que puedan arrancar de su cuaderno o de sus notas. Si queremos ser ecológicos, no sean así, préstense unas a algunos compañeros. Y quiero que anoten su nombre. Ajá. Quiero que anoten cómo les dicen en la empresa. A mí, por ejemplo, yo me llamo Miguel Ángel, me dicen Miguel, algunos me dicen Mike. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo los conocen? Esa es la primera tarea, anotar su nombre. La segunda tarea es doblen ese papel y déjenlo frente a ustedes. ¿Ok? Doblen el papel y déjenlo frente a ustedes. ¿Queda claro? Está sencillo el asunto. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que vamos a hacer en esta presentación es un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al pasado, vamos a estar en el presente y nos vamos a ir al futuro. Entonces, por eso necesito tener toda su disposición, como decía Maffer, siéntanse afortunados de estar aquí. Por alguna razón del destino están aquí, nuestros destinos, el suyo y el mío, nos trajeron aquí. No es ninguna maldición de sus padres, ¿no? Están aquí por un motivo y vamos a disfrutar ese momento. Y me gustaría que me dijeran, cuando yo les digo pioneros de la tecnología, ¿qué nombre se les viene a la mente?
¿Qué nombre se les viene a la mente? HP como empresa, como persona, ¿quién? ¿Quién? Edison, podría ser, ¿sí? ¿Quién otro? Steve Jobs, claro. Da Vinci, ¿quién por acá? Elon Musk, ¿cómo no? El de Meta, como se llame ahora su empresa, ¿no? Tiene el suficiente dinero para cambiarle de nombre cuando se le pegue la gana, ¿no? Muy bien. Por ejemplo. Pero yo les voy a decir quién desde mi punto de vista es un gran pionero de la tecnología. Espero que muchos de aquí lo conozcan. El santo, el enmascarado de plata. ¿Por qué? Fíjense, él fue de los, ese era su home office. Él fue de los primeros que hizo home office. Le hablaba el jefe de la policía, Mansell siempre estaba en su laboratorio. Él nunca iba a la comandancia, ¿no? Siempre le hablaba. Tenía avances tecnológicos que nadie tenía en su momento. Tenía videollamadas, tenía un reloj con el que se podía comunicar, tenía en su carro, en su Jaguar, tenía todos los adelantos tecnológicos que se puedan imaginar. Desde mi punto de vista, ese era un pionero de la tecnología. ¿A poco no? Que Elon Musk en mangos, el santo, orgullosamente mexicano. Y fíjense, cuando yo estaba preparando esta presentación, les comparto, mi esposa da clases de inglés en un kinder, ¿no? Entonces, sus alumnos son más o menos así como el compañerito que está acá atrás. Y un día estaba preparando una clase de los oficios, ¿no? Que el policía y que el bombero y no sé qué tanto. Ajá. Entonces la estaba preparando y luego yo le ayudo ahí con las láminas y lo que sea, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, a mí cuando me preguntaban de chiquito, porque alguna vez fue chiquito, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Pues, ¿qué decíamos? No, bombero, ¿no? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quería ser chofer de camión. Me llamaba, no sé por qué rayos, me llamaba mucho la atención la palanca de velocidades y la cabina, me llamaba mucho, yo quería ser chofer. Pero ¿qué nos dicen ahora los niños? Oh, yo quiero ser influencer, ¿no? Y desde chiquitos, los chamacos, o sea, desde chiquitos dicen, o sea, se alimentan a base de likes, ¿no? Ese es su alimento principal, los likes. Entonces, imagínense que si desde chicos, desde una edad de 5, 6, 7 años, algunos de ellos están mentalizados a llegar a eso, ¿cómo llegan a una edad productiva, profesional a nuestras empresas? Ajá. Ya llegan esperando otra cosa totalmente a la que a lo mejor actualmente estamos dispuestos a darles o estamos en posibilidad de darles, no porque no queramos, porque a lo mejor no tenemos esos recursos en las empresas. ¿Ok? Entonces, fíjense, desde pequeños están pensando en eso. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de los años? No sé si alcanzan a ver, pero bueno, yo tampoco porque no traigo mis lentes. Aquí marca cuánto tiempo le llevó a cada uno de estos medios de comunicación o tecnologías alcanzar 50 millones de usuarios, desde su lanzamiento hasta que alcanzaron 50 millones de usuarios. El teléfono tardó 75 años. Después nos vamos al radio, que tardó 38 años. Y así nos vamos en los diferentes medios de comunicación. Twitter tardó 9 meses en alcanzar 50 millones de usuarios. ¿Se acuerdan que hace unos años estuvo de moda mucho el juego del Pokémon? Que andaban ahí buscando Pokémones, no sé bajo la influencia de qué droga o algo así, pero andaban buscando Pokémones. Tardó 19 días en alcanzar 50 millones de usuarios. Lo más extremo, un video en YouTube, no sé si lo vieron, de una señora
que lo único que hacía era reírse, se ponía una máscara de Chewbacca y estaba risa y risa la señora. Sí, lo vieron algunos de ustedes. Bueno, ese tardó un día, 24 horas en alcanzar 50 millones de usuarios. Fíjense cómo evoluciona la gente, evolucionan el alcance de los medios de comunicación. Entonces, es otra variable que tenemos que tomar en cuenta. La evolución es mucho más rápida de lo que podamos nosotros responder dentro de las empresas. Sin embargo, hay formas de hacerlo. Ustedes como profesionales de los recursos humanos, y no me van a dejar mentir, están siendo constantemente bombardeados con muchísimos temas. Salud, temas del día a día, que la nómina, que los turnos, que el camión, que la fiesta de fin de año. Y llega el Miguel Zavala, que tienen en su empresa, con, oye, traigo este sistema, no, sácate con sus sistemas, ¿no? Con tu tecnología de información, ¿a poco no? O sea, nosotros queremos todavía agregarle una variable más a su día a día. Y ahorita vamos a ver cómo ir incorporando esas variables, cómo podemos manejarlas. ¿Es factible? Sí, totalmente. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un viaje en la historia? ¿No? Bueno, pues esta es nuestra primera parada, aparte del santo. Si nosotros hablamos, y ustedes seguramente lo han oído y lo están oyendo y lo están aplicando dentro de sus empresas, acerca de la revolución, de la cuarta revolución, ¿sí? El Internet de las cosas y todo eso, pues si hay una cuarta revolución quiere significar que hubo una primera, una segunda y una tercera, ¿no? Entonces fíjense el brinco que hemos dado a lo largo de la historia. La primera revolución industrial, o la primera revolución, fue más o menos allá de 1784. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Que se empezaron a usar combustibles para producir, para hacer procesos productivos. Ajá. Más o menos 100 años después, fíjense, 100 años después, fue la segunda revolución. ¿Qué fue lo que caracterizó a la segunda revolución? Pues procesos ya en masa. ¿Quién fue uno de los que mejor representó esto? Henry Ford. Ajá. Él dijo, vamos a masificar nuestros procesos de producción, vamos a hacer líneas de producción a través del uso de la electricidad principalmente. El único detalle es que pues ya podíamos pedir un Ford, todos eran negros, pero pues bueno, ya pedíamos un Ford, ¿no? O sea, ya nos sentíamos importantes. La tercera revolución, brincamos hasta el uso de las computadoras. No hay una fecha exacta cuando decimos que se empezó a usar las computadoras. Hay quienes dicen se empezaron a usar por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Otros dicen, no, un poquito después en el 50, no, un poquito después en los 60. Pero es ese espacio de tiempo. Ajá. ¿Qué fue lo que nos dio esa tercera revolución? Pues el uso de computadoras, el uso de procesos digitales. ¿Ok? Y la cuarta revolución, la que estamos viviendo actualmente, es a través de la interconectividad de las cosas. Nosotros, si quisiéramos ver, todos estamos de alguna forma conectados aquí. Si yo prendo mi Wi-Fi, se los puedo compartir a ustedes, estamos conectados. Ustedes pueden buscarme y pueden ver el teléfono de Miguel Zavala, ¿no? El nombre. Y yo puedo ver el tuyo, yo puedo ver el de ustedes, etcétera, etcétera. Hay una interconectividad. Imagínense que esta es una planta de producción y todos los dispositivos tienen la habilidad de conectarse y saber qué es lo que están haciendo, dónde están. ¿Sí? Esa es la cuarta revolución, esa interconectividad. No les quiero probar sus habilidades de lectura, pero bueno, esa es la definición de el Internet de las cosas,
que está muy relacionado con esa cuarta revolución. Salud. Pero aquí quiero rescatar 3 puntos primordiales. Uno, sensores. El otro, conectividad. Esos sensores nos dan conectividad. Y el tercero, el intercambio de datos. Y fíjense cómo lo vamos a unir cuando empecemos a hablar de procesos de recursos humanos. ¿Es posible unirlo? Sí, claro que es posible. Sensores. ¿Qué se imaginan con sensores dentro de procesos de recursos humanos? Detectar algo, ¿no? Interconectividad. ¿Qué se imaginan con esa interconectividad en recursos humanos? En comunicación, ¿no? Y el intercambio de datos. Puede ser la retroalimentación. ¿Qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con esto ahora? Entonces, ¿podemos simular eso dentro de nuestros procesos de recursos humanos? La respuesta es sí, sí se puede. ¿Ok? Fíjense, hablando de conectividad, otra vez, aquí nos indica en 2012 cuántos dispositivos, de los que ustedes quieran, no teléfonos celulares, dispositivos, mi teléfono con esa cámara, con el del aire acondicionado, etcétera, etcétera. En el 2012, hace 10 años, no es tanto, estábamos hablando de 8.2 billones de aparatos interconectados en el mundo. Fíjense, este dato es de 2020, 50 billones. Es decir, en 8 años, ¿cuántos fueron? Fueron 5 veces más, ¿no? 5 veces, o sea, 50 billones de aparatos conectados. ¿Quién de ustedes tiene sensores inteligentes en su casa? Por ahí tenemos alguno. ¿Quién de ustedes tiene conectado su teléfono al coche? Todos, ¿no? Entonces, aquí ya abonamos a ese numerito. Ajá. Si lo queremos ver todavía más evolucionado, esos carros están conectados a alguna central de asistencia de la marca que hace su carro. Entonces todavía son más conectores. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a través de esa evolución llegamos a esa conectividad y lo que podemos explotar de la conectividad. Si nosotros quisiéramos hacer una evaluación o un símil dentro de Industria 4.0 y Recursos Humanos 4.0, pues podríamos decir que la Industria 4.0 llegó a las empresas a cambiar la configuración de lo que hacen, la configuración de sus procesos, la configuración de sus máquinas, de sus líneas de producción. ¿Qué llegó a hacer el Recursos Humanos 4.0? Una descentralización de las cosas, de los procesos. No sé si ustedes están familiarizados con los centros de servicio compartido, ¿no? Esos centros que se llevan esas tareas repetitivas, transaccionales, y las hace un área específica, y a ustedes se les quedan algunos otros procesos, o ciertos procesos. ¿Qué otra cosa nos da ese Recursos Humanos 4.0? Un empoderamiento. Se le da más responsabilidad a la gente. ¿Por qué? Porque hay más habilidades, pueden desarrollarse más habilidades y por ende hay más empoderamiento de lo que pueden llegar a ser. Otro punto es que hay menos reglas formales. ¿Por qué? Porque los procesos tienen que ser más dinámicos. No podemos pensar que nuestros procesos de recursos humanos hoy en el 2022 hayan sido los mismos o sean los mismos que teníamos hace, ¿qué les gusta? ¿3 años? 5 años, vámonos lejos, 5 años, ¿no? Para aquellos que tienen más tiempo dentro del área de recursos humanos,
¿Se imaginan el área de recursos humanos en este momento como era hace 15 años? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué otro punto? La comunicación. Hablábamos hace un momento de la comunicación acerca de nuestros procesos. Y esta comunicación pues tiene que ser horizontal y tiene que ser matricial desde mi punto de vista. La innovación. La innovación es un requisito indispensable si nosotros queremos hablar acerca de recursos humanos 4.0 y procesos digitales. El cambio, obviamente, y lo que comentaba hace un momento, la redefinición de nuestros procesos. Siempre tenemos que estar preguntándonos cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo diferente, cómo hacerlo más rápido, cómo ahorrar. ¿Sí? Y bueno, nos enfrentamos a, ya saben quién es, ¿no? No tengo necesidad de presentárselo, pero ya saben a quién me refiero. Y me gustaría conocer su opinión. A ver, levantando la mano. ¿Quién considera que el coronavirus puso en pausa al mundo? Levantando la mano. ¿Quién considera que el coronavirus puso en pausa al mundo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué no, colega? Exactamente. Qué bueno que vea que, así como los magos, ¿no? Vea que no nos conocemos. Dijo justo lo que quería que dijera. Vino a acelerar muchos cambios. Algunas cosas que nosotros estábamos evaluando, así de que, pues a lo mejor vamos a dar home office un día a la semana, ¿no? Pues téngala, ya llevamos 2 años, ¿no? ¿Qué una vez a la semana? Entonces, aceleró cosas o aceleró procesos que antes estaban ahí medio detenidos y que el bicho dijo, lo haces porque lo haces. Evolucionamos porque evolucionamos. Aprendemos cosas diferentes porque aprendemos cosas diferentes. A lo mejor pausó nuestra vida en algunos otros aspectos, que los viajes y las vacaciones y las fiestas, ok, pero en cuestión de trabajo no lo pudo haber pausado. No sé qué tan rápido fue su adaptación a la nueva normalidad laboral, pero no nos tuvimos que llevar mucho tiempo, no podíamos llevarnos mucho tiempo. Y en un momento les voy a explicar por qué. Estamos de acuerdo que hay una escasez de talento en ciertos ramos de nuestras necesidades. Eso es un hecho en la actualidad. ¿Qué otro hecho en la actualidad tenemos? Hay una intensa competencia internacional y obviamente nacional, ¿no? Muchas de las empresas aquí representadas por ustedes, pues bueno, tienen presencia internacional y obviamente ese impacto de la competencia internacional pues es aún mayor, pero no tenemos que descuidar la competencia nacional o la competencia interna. Es otro hecho en la actualidad. ¿Qué otro hecho tenemos actualmente? Los cambios tecnológicos son rápidos, lo hablábamos ahorita, nos adaptamos, vimos qué plataformas usar colaborativas para poder hacer home office, para seguir trabajando, para poder estar conectándonos, para poder celebrar juntas las que así se pudieran. Y otro hecho también es que el desarrollo dentro de recursos humanos, el mercado analítico es mucho más rápido y mucho más necesario. Y este es uno de los puntos en los que me voy a enfocar en la segunda parte de mi plática. Entonces, ténganlo por ahí presente. El desarrollo acelerado en el mercado analítico de recursos humanos. Bueno, si yo
les dijera, bueno, ya muchas gracias, ya pueden ir a evangelizar a sus empresas en términos de cuestiones tecnológicas en recursos humanos, pues yo les diría que ustedes pueden compartir 3 puntos básicos. Ajá. Si ustedes llegan a su empresa y les dicen, bueno, pues ¿qué hay para mí dentro de recursos humanos? Esos 3 puntos básicos. El primero, la digitalización de las operaciones o de los procesos. La automatización, usar bots, usar chats, etcétera, etcétera. Eso es una ventaja dentro de los procesos de recursos humanos. Otro es, hablen con sus equipos de optimizar procesos. Todos esos ahorros que ustedes puedan lograr optimizando procesos, pues se va a repercutir en tiempo para hacer otras cosas. Entonces, esa es otra cosa que puede haber para ustedes dentro de esta estrategia digital del área de recursos humanos. Y otra, diversificar el portafolio de servicios. No únicamente quedarnos en lo que hacemos generalmente, sino que diversificar por lo que nos conocen. Yo me acuerdo que cuando yo pues empecé mi vida laboral, seguramente como muchas otras personas, yo veía a recursos humanos pues como los que pagan la nómina, ¿no? ¿A poco no? Como los que organizan la fiesta de Navidad, ¿no? Como los que ven lo del transporte de empleados. Pero no, he tenido la oportunidad en los últimos prácticamente 10 años de mi vida de estar inmerso dentro de recursos humanos y de veras, se los digo así sinceramente, mis respetos para todo lo que se hace dentro de recursos humanos. Y he tenido la fortuna de estar en el área de sistemas automatizando y digitalizando esos procesos. Entonces los tengo que conocer y entonces cuando me los explican digo, ¿te cae que todo eso pasa en recursos humanos? Sí, claro, ¿no? Y todavía hay más. Entonces, esa diversificación de nuestro portafolio de servicios es básica. ¿Qué puede haber de más? ¿Qué pueden ofrecer ustedes con esta estrategia? Bueno, el primer punto, pues un liderazgo mucho más fuerte, mucho más empático al estar más cerca de las personas al momento de estar digitalizando esos procesos. Algo básico, las decisiones que ustedes tomen deben estar basadas en datos, no en ocurrencias. No en, pues me late que va por aquí, pues no, ¿no? Tiene que estar basada en datos. Tenemos que trabajar de una forma ágil, tenemos que estarnos moviendo constantemente y eso es lo que nos ayuda la tecnología de información y obviamente necesitamos entender nuestro mundo en ese entorno digital, ese entorno de negocios digital. ¿Qué va a haber diferente? Si ustedes, insisto, si ustedes llegan a presentar una estrategia con sus colegas, pues les pueden decir, miren, vamos a tener más de esto, va a haber habilidades diferentes, vamos a tener roles diferentes dentro de nuestra empresa, vamos a empezar a ser unos expertos en el uso de datos y vamos a hacer o a convertirnos en verdaderos socios de negocio. Un socio, ¿qué esperamos de un socio de negocios? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué esperarías de un socio de negocios? Ayuda, ¿ok? Muy bien, por allá. Más ideas, aportaciones, efectivamente. Eso es lo que es un socio. Un socio, imagínenselo dentro de un ambiente de una compañía. Yo espero que mi socio me apoye, yo espero que mi socio me dé ideas, me dé estrategias, etcétera, etcétera. No que nada más haga lo que yo le digo, ¿no? Sería un uso bastante bajo de ese recurso, nada más pues que me diga sí a todo, sino que
entre los dos hagamos planes, hagamos estrategias para llevar a bien nuestra empresa. ¿Y qué va a haber menos? Tareas administrativas y transaccionales. Si nosotros nos apoyamos en la tecnología, nosotros podemos llegar a este punto, a que haya menos tareas repetitivas y transaccionales. ¿Por qué? Porque alguien, algo, una tecnología, un sistema, una herramienta, me va a ayudar a eso. Y yo voy a poder estar trabajando como un socio de negocios haciendo cosas estratégicas. Eso no me lo va a hacer una herramienta, ¿no? Eso lo tengo que hacer yo. Y bueno, pues ya pueden ustedes llegar a presentar así con bombo y platillo la estrategia de digitalización de recursos humanos. Ajá. Entonces, bravo, ¿no? Excelente. ¿Cómo le hacemos? Pues con cuidado, ¿no? Porque pues, si lo hacemos mal, pueden salir mal las cosas. Cuando ustedes, imagínense, cuando ustedes llegan a su empresa, cuando lleguen mañana o pasado, porque mañana todavía hay evento, y les empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya vamos a utilizar mucho la tecnología, vamos a usar los datos, vamos a hacer equipos de trabajo ágiles, vamos a hacer tal y cual y cual. ¿A qué nos podemos enfrentar dentro de nuestra empresa? Un poquito de miedo. No sé si sepan este concepto, la metatesiofobia. Aparte de ser un trabalenguas, es la fobia al cambio. Y dicen los estudiosos que el 99.987% de la población en el mundo padecemos de eso. La diferencia son aquellos que les da miedo aceptarlo. Entonces, todos lo tenemos. Ojo, cuando ustedes, es un truco, y ahí anótenlo. Cuando ustedes estén presentando datos, así de analítica de datos, utilicen números decimales. Da más presencia a su estadística. Y si usan 3 decimales, dicen, ¡ay no, sí le investigó! Entonces anótenlo ahí como tip. Entonces, fíjense, esto puede causar miedo a las personas. Ajá. ¿Qué tipo de miedos o qué tipo de preocupaciones pudiéramos tener o nos podríamos enfrentar en nuestras empresas? Por allá, compañero. Dentro de una estrategia de digitalización de nuestras operaciones. ¿Qué se te puede ocurrir? Sistemas avanzados, ¿Un miedo a los sistemas? ¿Sí? Acá. Gracias. A veces, aunque se puede percibir que el sistema te va a ayudar a trabajar menos, como que la percepción de la gente es de, no, voy a trabajar más. Voy a trabajar más. No es cierto, ¿no? Mugre sistema, sí. Muy bien, miedo a que te corran, ¿sí? Miedo a equivocarnos, a no saber usarlo, a hacer algo diferente. ¿Por acá ibas a comentar algo? A la pérdida de información, ¿no? Yo confío en mi papelito, ¿no? Este es conmigo aquí. Las computadoras, quién sabe, son cosas del demonio. ¿Algún otro por ahí? Exactamente, a perder el control. ¿De qué? No sé, pero tenemos miedo a perder un control de algo que está soportado en otros lados, ¿sí o no? ¿Perdón? En la nube. ¿Quién sabe qué es nube? Pero, o sea, ¿no? Yo siempre veo, no hay ninguna nube, aquí está bien despejado. ¿Cuál? ¿Sí? ¿A qué otro miedo se pueden enfrentar sus colegas dentro de recursos humanos por aquí en esta mesa? ¿Alguno? ¿Por acá? ¿No? ¿Sí? A lo difícil, puede ser. Y sí, fíjense, no andaban tan errados en sus percepciones. Hubo un estudio por ahí en una universidad en Europa
que encuestó a varias empresas y les dijo, bueno, ¿a ti qué te daría miedo cuando se implemente una tecnología de información nueva? Y estas fueron las principales: a perder el empleo, a fallar en el manejo de procesos, ¿no?, a pérdida de responsabilidades, a problemas para encontrar un nuevo empleo. Ahí ya se daban por vencidos, ¿no? Dijeron, ya me voy a correr y no me voy a encontrar algo. A perder colegas en el equipo. Ajá. No, me van a quitar a mi gente. A tener un nuevo supervisor, a no ser incluidos en el equipo, lo que decía por allá la compañera, de decir, no, pues no lo voy a saber manejar y me van a ver feo. Y a sentirse poco útil. Ajá. Estos son los 10 motivos más grandes o los 10 miedos más grandes que hay dentro de las organizaciones o dentro de este estudio. Pero si lo ven, pues se replicó aquí de una manera muy correcta. Y ustedes cuando dicen, bueno, a ver, no va a pasar esto, no va a pasar esto, lo vamos a hacer de otra forma. ¿Y qué crees? Vamos a hacer un bot que nos va a ayudar a contestar las principales dudas que tienen nuestros empleados que vienen a consultarnos aquí a Recursos Humanos, ¿no? Y ustedes se lo imaginan, sí, es un robotito así, bien amable, bien simpático y bien ayudador y quién sabe qué. Ajá. ¿Cómo lo ve la gente? Oh, maldito Terminator, me va a llegar aquí a matar, ¿no? Es el Skynet, o sea, va a hacer algo. ¿Sí o no? Si no lo hacemos correctamente, de esta imagen que nosotros traemos, que nosotros pensamos y que nosotros queremos implementar, nos vamos a esta. ¿Sí? Y eso es lo que no queremos hacer. Por eso lo tenemos que hacer de una manera pensada, ¿no? Yo nunca he visto un bot, una tecnología de información que tenga habilidades únicas de un ser humano. No tienen imaginación, no tienen creatividad, no tienen deseos de superarse. Tienen otras muy buenas, pero todas esas habilidades o habilidades, esos comportamientos únicos de los seres humanos son los que tenemos que explotar. ¿Ustedes se imaginan un bot haciendo una negociación del contrato colectivo de trabajo? ¿No? Pues no, ¿verdad? O sea, yo no me imagino un bot diciendo, ¿qué pasó, Milik? Pues no, o sea, nunca va a haber eso. Ajá. Entonces, esas habilidades son las que van a ser más apreciadas en las organizaciones futuras. Esas que son únicas de los seres humanos, las que ya les comenté. Estas que están aquí. Les decía, un bot no tiene imaginación, hace lo que le dijimos que hiciera. A lo mejor me pueden decir, no, pero la inteligencia artificial, sí, puede aprender cosas diferentes. Ustedes han oído el clásico de que no, es que la creatividad del mexicano, ¿no? Quiero ver a un bot poniéndole un chicle a algo para que funcione. Nunca, ¿no? ¿Qué otra? No tienen emoción, no tienen curiosidad. Hay un dicho que dice, la inteligencia artificial es buena para hacer, el humano es único para ser. Analícenlo. Y es la verdad. Entonces, estas habilidades que están aquí, sobre las digitales, sobre la automatización de procesos, son las que le van a generar un verdadero valor a su empresa. Entonces, quiero que empiecen a evaluar y quiero que empiecen a pensar en qué somos únicos dentro de mi empresa que además me pueda apoyar de la tecnología. No en cómo la tecnología me va a llegar a reemplazar. ¿Sí lo ven? Es una idea totalmente diferente. ¿Cómo me voy a ayudar yo de la tecnología
para hacer todavía mejor y todo eso que dijimos. Y bueno, pues llegamos a la identificación de los principales procesos dentro de las áreas de recursos humanos. Algunos los tendremos de una forma, los llamaremos de otra, etcétera, etcétera, pero por aquí tenemos la analítica de datos, tenemos capacitación, tenemos el área de compensaciones y beneficios, desarrollo organizacional, reclutamiento y selección, asignaciones internacionales, todo lo que hacemos, todo lo que ustedes hacen y lo hacen excelentemente bien. Pero me quiero enfocar en esta tercera parte de nuestra plática, en la analítica de datos. Y van a ver cómo la analítica de datos se puede replicar en el resto de las organizaciones, de los departamentos, de las áreas de recursos humanos. Otra vez me gustaría que, levantando la mano, me dijeran quiénes de ustedes dentro de sus empresas ya cuentan con un área de analítica de datos en recursos humanos. ¿Sí? ¿Quién más? ¿No? Bueno, después de esta plática les voy a asegurar que van a salir corriendo a hacerlo. Algunos números. Vamos a analizar números. Se hizo una encuesta hace 2 años en aproximadamente 300 empresas de Estados Unidos relacionada con preguntas relacionadas con la analítica de datos. El 78% de esas empresas contestó que el Big Data va a ser primordial en sus operaciones en los próximos 3 años. O sea, ya le dan una importancia muy grande a lo que es el Big Data. Después, el 56% de las empresas que ya tienen áreas formalmente establecidas de analítica de datos de recursos humanos reportan más utilidades que las que no. ¿Ok? Ahí se los dejo. El 72% de empresas, o de las empresas que se encuestaron, dijeron que iban a aumentar su inversión en analítica de datos, en herramientas, en gente, en capacitación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, miren acá. Hay 5 millones, cuando fue esa encuesta, había 5 millones de empleos relacionados con analítica de datos. Es decir, es un mercado que está creciendo enormemente. Y finalmente, el 18% de las empresas dijeron que necesitan incrementar sus skills o sus habilidades en analítica de datos, en skills digitales dentro de recursos humanos. Ya lo ven como un hecho, como una necesidad. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ustedes están representando este 18% porque son pocos los que todavía tienen esa necesidad, pero en serio, fíjense esto, el 56% de esas empresas, de esas 300 grandes empresas reportan más utilidades. ¿Por qué? Porque están usando ese análisis de datos a su favor. No están reporteando cosas, están utilizando esa inteligencia de negocios, por eso se le llama así, inteligencia de negocios. Ejemplos, pues hay un montón, pero seguramente ustedes conocen estas empresas, ¿no? LinkedIn, Amazon, una empresa financiera, y pues como quieras que se llame hoy Facebook, ¿no? Meta o como queramos llamarle. Y fíjense este dato que les voy a presentar. Credit Suisse reportó ahorros en sus operaciones, hace 2 años que fue esta encuesta, de 100 millones de euros en un año, simplemente por utilizar analítica de datos, no dentro de la empresa en general, únicamente en sus operaciones de recursos humanos. ¿Cuánto nos cuesta contratar a una persona? Un número, entre
la publicación, el sueldo del reclutador, el entrevistador, el onboarding, el gafete, ¿cuánto le vamos sumando? ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho? Un número, el que sea. Acá me dijeron un mes de salario, 25,000 pesos. Ok, vamos a irnos con ese número. ¿Les parece? 25,000 pesos. Imagínate que se te van 1,000 personas en un año. ¿Cuánto fue? 25 millones de pesos. Así. Oye, no, pues sí, ya duele, ¿no? Ya pudimos haber hecho algo con esos 25 millones de pesos. Bueno, no se fueron 1,000, se fueron 500. Bueno, 12,5 millones de pesos. De todas maneras es una lana. ¿Sale? Si utilizamos la analítica de datos para reducir ese número, imagínense lo que nos estamos empezando a ahorrar. Nada más un proceso, el reclutamiento. ¿Qué pasa si hacemos el análisis de datos de otra cosa, de otros procesos? Empezamos a sumar, y empiezan a darle estos números, a lo mejor no en estas proporciones, obviamente, pero ya hace sentido el análisis de datos dentro de recursos humanos. ¿Sí queda claro? Esta es parte de la estrategia que ustedes pudieran seguir. Todo parte de un dato. Un dato aislado. Un dato es algo aislado, una información aislada. Si yo les digo 17.17, ¿qué es? ¿Qué se imaginan que es? ¿Un dato de qué? ¿Quién sabe, no? 17.17, es un dato. Información es cuando hace sentido el dato. 17.17% es el porcentaje de hombres en mi empresa. Ya estamos hablando, hombres, ok. Pero aún es una información pues, que todavía no le puedo sacar mucho provecho, que es el conocimiento. 17.17% son los hombres entre 50 y 65 años dentro de mi empresa que eventualmente pudieran salir de ella. Ya me da otra información, ya me da un conocimiento, ya me da armas para tomar decisiones. Y el cuarto, la sabiduría, es cuando aplican ustedes ese conocimiento. Ese 17.17% de hombres en ese rango de edad que están a punto de salir de la empresa puede ser reemplazado por estas personas. Ya hicieron un análisis de posiciones, de puestos clave, de puestos estratégicos, de sucesores, etcétera, 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 y ya me dio un conocimiento. Imagínense que los agarran esos 17.17% que se van al mismo tiempo y ustedes ni las manos metieron. ¿Cuánto tiempo les va a llevar capacitar a sus sucesores, encontrarlos, identificarlos, etcétera, etcétera? Y ese es tiempo y esos son recursos. ¿Sí queda claro? Entonces, empezamos a ver el uso de la analítica de datos. Los datos deben de tener estas características. No dibujos, sino, ahorita se los voy a explicar. Tienen que estar a tiempo. De nada me sirve un dato tardío. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser transparentes, es decir, no tiene que haber sesgos en la información. Tienen que ayudarnos a tomar decisiones que el análisis de costo-beneficio sea mayor, sea representado, sea valorado dentro de la empresa. Los datos nos tienen que ayudar a tomar decisiones creativas. Y finalmente, tienen que ayudarnos a ser estratégicos dentro de nuestras operaciones.
Todas esas características debe tener los datos que ustedes recopilen. Regresando al ejemplo que les daba, el 17.17% pues no me sirve para nada de eso, ¿no? A lo mejor es 17.17% de hace 8 años, pues ya para qué, ya gracias, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén analizando y recopilando datos, piensen en estas características. Si nosotros hablamos de cuál sería la estrategia para movernos del reporteo tradicional a un análisis de datos o analítica de datos dentro de recursos humanos, estos podrían ser 3 grandes pasos que ustedes pueden seguir y que lo pueden encontrar ahí en el checklist que está incluido dentro de su presentación, dentro del material que se les proporcionó. Primero tiene que ser un cambio cultural. Tenemos que preparar a la organización para esto. ¿Quiénes de ustedes han, no directamente, pero han vivido cambios dentro de la empresa en el que la gente no está lista, en el que no comunicamos correctamente? ¿Qué pasa con esos cambios? ¿Son exitosos? Están condenados al fracaso, ¿no? O tienen una alta probabilidad de fracasar o de tropezarse. Entonces, lo primero tenemos que hablar de un cambio cultural, y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Debemos desarrollar nuevas habilidades. Sabemos que las áreas de recursos humanos, pues, no necesariamente tienen esa formación en la analítica de datos, en la estadística, en la probabilidad. Entonces, necesitamos desarrollar esas habilidades, esas y otras, ahorita las vamos a ver. Y finalmente, debemos de proporcionarles las herramientas necesarias para resolver los problemas. ¿Ok? Vamos a partirlo esto. Un cambio cultural. Está en nosotros, en ustedes, estar trabajando bajo un modelo tradicional. Tradicional es lo que, como yo conocí recursos humanos. Movernos, irnos a la parte estratégica, a la parte de socios de negocios, a la parte en la que vamos a proporcionar planes, estrategias, acciones que nos van a ayudar a reducir costos, ahorros, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que tenemos que pensar y que tenemos que mentalizar a nuestra gente. ¿Para dónde te quieres ir? ¿Quieres seguir trabajando de la manera tradicional? Está bien, todavía se necesitan hacer cosas de manera tradicional dentro de recursos humanos. ¿O te quieres ir a la parte estratégica? Eso queda en cada una de las personas. Hablando de nuevas habilidades, así como hay conocimientos, por ejemplo, idiomas o lenguajes o cosas por el estilo, dentro de este cambio cultural, moviéndonos a la digitalización de recursos humanos, pues hablamos que una de esas habilidades tiene que ser la comunicación. Si nosotros vamos a presentar información, datos, conocimiento, etcétera, etcétera, debemos de fomentar que nuestro equipo tenga excelentes habilidades de comunicación. También tenemos que proporcionarles las herramientas para desarrollar esas habilidades de socios estratégicos. Planeación estratégica. ¿Qué otra habilidad deberíamos desarrollar? Solución de problemas. Sabemos solucionar problemas. Hay metodologías para solucionar problemas. No nada más es échale ganas, ¿no? O sea, hay metodologías para resolver problemas. ¿Qué otra? Enfocados en el cliente, en nuestros clientes. Debemos desarrollar habilidades de atención y servicio a clientes. Y me van a decir, oye, pero pues ¿a qué hora voy a hacer todo esto? Es parte de. Si nosotros quitamos esa carga transaccional, vamos a tener el tiempo para desarrollar esas habilidades. ¿Ok? Y finalmente,
estar enfocados en una visión en el futuro o del futuro de nuestra organización, socios estratégicos de nuestros negocios. ¿Sí? Eso es en lo que refiere a las nuevas habilidades. ¿Qué pasa con las herramientas? Imagínense que yo les digo, para un problema ahí de construcción en una casa, necesito atornillar o poner un tornillo. La habilidad del mexicano nos dice, pues, con un peso, ¿no? Ahí con una monedita y ahí lo haces. ¿A poco no? ¿Sí? Lo primero que hacemos, ¿no? Y hasta los maestros ahí que nos ayudan en la casa, de plomeros y todo eso, ¿no tiene un peso? ¿No tiene un alambrito? ¿No? ¿Quién sabe para qué quieren el alambrito? Pero siempre te piden un alambrito. Entonces, para resolver ese problema, podemos usar un peso, podemos darle a nuestros empleados una caja de herramientas así gigantesca que no van a saber ni por dónde, o les podemos dar un desarmador que también les puede servir. Y en este caso, pues la mejor herramienta, pues son herramientas Bosch, después les pasaré unos folletos, no es cierto, o una herramienta ya especializada para eso, ¿sí? ¿Cómo quiero atacar el problema? Pues primero tengo que saber cuál es el problema. ¿Para qué le doy a mi organización y gasto miles de dólares o cientos de miles de dólares en una super caja de herramientas en la que únicamente van a usar un desarmador? Y ya con esto, ¿se acuerdan lo del robot y lo del Terminator? Cuando llego con esta herramienta, hijo, ¿tengo que saber usar todo eso? No. Ah, bueno, ya vuelve el alma al cuerpo, ¿no? O si le dicen, no, pues a lo mejor sí, híjole, pues ¿cómo le hago? Cuando el problema es un desarmador o algo ya automatizado, vamos a llamarlo así, como un taladro, ¿sí? Entonces, la clave cuando ustedes estén seleccionando la herramienta que van a implementar es qué problema quieren solucionar. ¿Ok? Eso es básico. Dentro de las empresas que ya han trabajado en el área de análisis de datos o analítica de datos, hay una escalera o un modelo de madurez, el cual está ejemplificado aquí. Actualmente, ¿qué hacemos? Reportamos a través de análisis descriptivos qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Podemos contestar esa pregunta. ¿Cuál es nuestra estructura de empleados de 2019 y 2020? ¿Ya? Eso ya pasó, ya sabemos cuántos hombres son hombres, mujeres, en rangos de edades, etcétera, etcétera. Si queremos dar el siguiente paso, es el análisis de diagnóstico. ¿Por qué pasó? Y podemos contestar preguntas como esta. ¿Por qué se fueron los empleados? Ok, ese fue el estado final de mis empleados aquí. Se fueron algunos. ¿Por qué se fueron? Empezamos a analizar, empezamos a diagnosticar cosas. Si queremos dar el siguiente paso en ese modelo de madurez, nos vamos a nuestro análisis predictivo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué puede llegar a pasar en el futuro basado en los hechos pasados y en el análisis de los hechos pasados? ¿Cómo va a ser mi estructura en los próximos años? Ok, se fueron tantos, se quedaron tantos, los que se fueron tienen estas características. ¿Qué puedo esperar para los próximos años si tengo gente que cumple con esas características? Se va a ir porque su rango de salario no es el adecuado, porque por la edad, por sus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tercer paso en nuestro modelo de madurez del análisis de datos. Y nuestro último paso es el análisis prescriptivo, es decir, proponer acciones para evitar cosas que nos pueden llegar a afectar
en nuestras operaciones. Por ejemplo, ¿qué medidas vamos a usar para reducir la diferencia entre la estructura actual y las necesidades del futuro? Son ya preguntas muy específicas que nuestro análisis de datos nos va a ayudar a contestar. Ajá. Si ustedes lo quieren resolver o lo quieren resumir en 3 preguntas muy básicas, es ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y ahora qué voy a hacer? Véanlo. Y nosotros generalmente nos quedamos en el qué pasó. Andamos desesperados a fin de mes generando un reporte que nos pide alguien. ¿Para qué lo pide? No sé, tú hazlo. ¿No? Pero un socio de negocios, en lo que ustedes se están convirtiendo, es este reporte me indica tal cosa, me indica tales comportamientos, me indica tales tendencias. Ok, ya es diferente. Ya estoy en el por qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y la tercera pregunta, ¿y ahora qué? Ya se fueron, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a proponer como socio de negocios? ¿Ok? Entonces, fíjense, la analítica de datos puede ser tan sencilla o tan complicada como ustedes la quieran ver. No se necesita, me regreso a esta, mi super caja de herramientas o mi super herramienta automática. El análisis de datos lo pueden hacer ustedes tan sencillo o tan complicado como ustedes determinen. Depende de sus necesidades. Y me gustaría dejarlos con un par de reflexiones. Antes que informar, o mejor dicho, en lugar de informar únicamente en sus empresas, muévanse a esto, a transformar. Transformar las acciones que ustedes hacen, transformar las decisiones que ustedes soportan, transformar los planes que ustedes proponen. Informar cualquiera, transformar nada más aquí. Y la segunda reflexión con la que me gustaría dejarles es la siguiente, y para eso necesito que, ¿se acuerdan del papelito que hicieron al principio? Antes de que lo abran, la respuesta para una implementación exitosa de una estrategia de digitalización de recursos humanos en sus empresas, ahora sí pueden abrirlo. Y me leen, por favor, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién? ¿Quién es la clave? Ustedes van a hacer esa diferencia en sus organizaciones. Ustedes van a transformar a sus organizaciones. Ustedes van a convertir ese reporteo en un análisis profundo de hechos y datos, de decisiones tomadas basadas en datos, no ocurrencias, no presentimientos, no melates, sino combinan la gran experiencia que tienen ustedes dentro de recursos humanos con una herramienta tecnológica. Y estoy seguro que el éxito en sus empresas está garantizado. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué sigue por ahí? Sí. Ay, un momento. Les pedimos, por favor, porque hay muchas preguntas y
cuando ingresamos empiezan muchas preguntas y queremos rescatar todas las preguntas que hay en las encuestas. Entonces, para dar pie y para poder rescatar todas las preguntas, les pedimos que ingresen, por favor, a equipo de Catch. Nos faltan por ahí, ahorita les van a poner, y el código QR, si nos pueden hacer favor el equipo de allá de ponernos el código QR, porque ahí se ponen unas preguntas y les pido que en lo que vamos levantando las respuestas vayan contestando y dándole enviar para que nos lleguen en tiempo real las preguntas, tanto de los participantes que estamos aquí como de los participantes que están desde casa. Entonces, si nos hace el favor de empezar a contestar y empezamos con la pregunta con ella. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy padre. Gracias. Mi pregunta iría dirigida hacia, ¿cuáles podrían ser algunos, hablaba de modelos para solucionar problemas? No sé si tuviera alguno, por ejemplo, me llamó mucho la atención el que puso del modelo de madurez. No sé si ese sirva para ese tema en específico o hay otros que… Sí, hay Muchas otras. gracias. Sí, hay otras. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Hay técnicas y estrategias para la solución de problemas. Uno, pues todos están medio agringados, ¿no? Tú lo puedes encontrar como ideation, así como de ideation. Eso te sirve para fomentar la generación de ideas dentro de tus equipos de trabajo. Son metodologías no complicadas, pero pues sí llevan su orden, ¿no? Otro es uno que se llama Design Thinking. Ese es también muy bueno. Ajá. Y otro también que complementa estos dos se llama User Experience. Va de la mano. Ajá. ¿Por qué User Experience? Porque diseñas cosas que tu usuario, que tus clientes realmente vayan a usar. Por ponerlo de una manera muy burda, muy sencilla, si tú vas a generar un dashboard, una analítica de datos, les preguntas a quien lo va a usar, oye, ¿te sirve esta gráfica? ¿No te sirve en este formato? ¿No te sirve? Etcétera, etcétera. Para que no retrabajes y no inviertas tiempo de una manera incorrecta, ¿no? Sí. Muchas gracias, Miguel. Nuevamente gracias y felicidades por la conferencia. Gracias. Hay varios futurólogos, hay varias personas que visualizan un futuro digitalizado donde ciertos puestos de trabajo pues van a desaparecer, ¿no? Sobre todo los trabajos que son muy estandarizados y que llevan varios procesos. ¿Cómo se visualiza un área, por ejemplo, de RH? Digo, ya lo mencionaste, pero algunas otras ideas para el tema de RH en un futuro. Sí, mira, gracias. Efectivamente, como tú dices, ¿no? Esos estudios nos llevan a pensar, no necesariamente en recursos humanos, sino todas aquellas acciones o todas aquellas profesiones o actividades que son muy repetitivas, que no requieren de criterios diferentes, son las que tienden a desaparecer. Yo le agregaría, tienden a transformarse, porque alguien forzosamente tiene que supervisar esa repetición, ¿no? Entonces, no necesariamente, vuelvo y repito, no necesariamente tienden a desaparecer, sino a transformarse. ¿Cómo adaptarlo en la realidad de recursos humanos? Desde mi punto de vista, es a través de ese incremental de habilidades diferentes que no pueden necesariamente repetirse en acciones transaccionales, ¿sí? En esa generación de conocimiento, generación de estrategias, implementación, administración de proyectos, una inteligencia artificial, por así decirlo, un robot, no te puede administrar un proyecto porque son demasiadas las variables a las que te puedes llegar a enfrentar, que con la tecnología que tenemos actualmente yo lo veo realmente complicado. A lo mejor en un futuro sí, pero yo lo vería más como una transformación, recargándonos en esas habilidades, como decía nuestra compañera,
a ver, pues vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a hacer cosas por el estilo en las que las personas somos mucho más creativas y mucho más eficientes. Ujú. ¿Alguien más aquí quisiera compartirnos alguna duda, algún comentario? El equipo que está en línea, ya tenemos algunas preguntas. Agradecemos que le den enviar a todas las encuestas, porque luego hasta entonces es cuando se envían las preguntas. Entonces les pido a todos, por favor, si pueden concluir, por favor, su encuesta, para que puedan empezar, si nos avisa un momentito. Y aquí están muy callados, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo, otra cosa para nuestro ponente, para aprovecharlo? Muchas gracias. Es muy interesante la plática. Yo tengo una pregunta nada más para ver si hay algún sistema que de alguna manera con todo esto de la transformación digital tal vez ya lo exista, pero no lo tenemos al menos en mi planta, en mis operaciones. Tema de estadísticos de rotación voluntaria e involuntaria. Yo sé que todo esto va ligado al tema de nóminas. Nosotros manejamos en la empresa el sistema Cronos. ¿Mm? Pero bueno, tenemos algunas adolescencias y a veces cuando yo quiero números rápidos, yo soy gerente de planta, tengo que hablarle al de recursos humanos. Y me puedes dar la rotación acumulada al corte del día de ayer, o el acumulado del cuarto o del año. Y todavía estamos al nivel de depender de una persona y no de un sistema. Ujú. Estamos en medio de una transformación digital en la empresa. A lo mejor ya hay algo que exista. Digo, aquí ustedes que son puros colegas de recursos humanos, tal vez hay algo que de manera rápida nos pueda ayudar. Hemos empezado a trabajar mucho con el Power BI, que eso también nos ha ayudado muchísimo en operaciones, y tal vez esto pudiera llegar a ser un Power BI rápido, pero tal vez ya hay algo en el medio que nos pueda ayudar de manera más rápida. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, ya hay soluciones, como les llaman ad hoc, ¿no? Desarrolladas internamente. Hay otros proveedores que ya dan cuestiones ya muy específicas de recursos humanos, particularmente en la empresa. Durante un tiempo usamos un proveedor que se llama Visier, B de Víctor, I-S-I-E-R, Visier. Ellos ya tienen como le dicen, una suite de recursos humanos, específica para recursos humanos. SAP también cuenta con un módulo también analítico de datos. Uh-huh. Hay otro proveedor que se llama ThoughtSpot, que también ayuda. Y finalmente, bueno, mi recomendación es, a lo mejor si nos vamos a esas herramientas estaríamos cayendo en el punto de la caja de herramientas. A lo mejor con cosas internas podemos empezar a familiarizarnos con la tecnología, con el pensamiento crítico y analítico que nos puede ayudar, ¿no? para resolver ese tipo de dudas puntuales. Y sí, no está sola. Hay muchas empresas que están apenas dando los primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea que nos va a hacer favor el equipo de Catch de formular. Gracias, Marifer. A ver, Miguel, por aquí te felicitan por la ponencia. Muchas gracias. Aparte de eso, tenemos una pregunta que dice, ¿existe alguna recomendación sobre algún software para análisis de datos? Es básicamente lo que comentaba ahí con la compañera, sí. Ok, bueno, aprovechamos la siguiente pregunta entonces y dice, ¿cómo se visualiza el futuro del departamento de RH? Yo lo visualizo tremendamente retador, tremendamente invitante al cambio. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahí, o bueno, como les comentaba en la lámina esta del coronavirus, el coronavirus no vino a pausar al mundo. La vida sigue y sigue mucho más rápida tal vez que como estábamos acostumbrados. Entonces, recursos humanos, desde mi muy humilde punto de vista,
tiene que acoplarse a esa velocidad de desarrollo a la que ya estamos inmersos actualmente, ¿no? Entonces, yo lo visualizo como muy prometedor, desafiante, pero a la vez muy lleno de oportunidades para seguir creciendo dentro del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Muy bien, ya no tenemos más preguntas en línea. Quisiera preguntarles a todos si ya concluyeron su encuesta y si alguien tiene alguna otra pregunta para aprovechar a nuestro ponente. Muchísimas gracias a todos y agradecemos a Miguel Zavala el habernos acompañado en la presente edición de Catch the Meeting 2022. En nombre del equipo de Catch Consulting recibe en manos de Juan Manuel nuestro distintivo para la presente edición. Por favor, comparte con tu equipo de trabajo nuestra admiración y gratitud por ser un ejemplo en dedicación y profesionalización de la gestión del talento humano. Les pido, por favor, un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Hay bastante información que se nos quedó muy presente. Para empezar, desde esos 50 millones de likes en 24 horas, wow, dice uno, qué rápido, ¿verdad? ¿Cómo va evolucionando, cómo va cambiando? También las habilidades básicas, que esas son insustituibles, entonces es donde tenemos que trabajar y es donde tenemos los retos, ¿cierto? Exactamente. Los desafíos. Algo también que me llamó mucho la atención, la inquietud de que qué va a pasar con recursos humanos. Y fuiste muy preciso al decir, tienen que ser agentes de cambio, a lo mejor en otras palabras, ¿verdad? Pero decir, súmense a este esfuerzo, no podemos resistirnos, porque la ola viene fuerte. Sobre todo en empresas transnacionales. En empresas transnacionales que ya están en este proceso. Hace 20 años, el indicador de gente de recursos humanos era 100, por cada 100 gentes, una persona de recursos humanos. Entonces, una planta de 1000 gentes podía tener 10 gentes. Entre reclutamiento, selección, capacitación, seguridad. Hoy, el objetivo de esas plantas es 1 por cada 1000 gentes. Algo que también dijiste con mucha certeza, y eso nos da mucha confianza, es que en medida que nosotros nos sumemos rápido a estos procesos, sí va a haber oportunidades precisamente en estas habilidades. ¿Por qué? Se forman los centros de expertise, se forman los centros de servicios compartidos, y esa es la oportunidad que tenemos como recursos humanos para ocupar esas posiciones. Hoy México se está volviendo muy importante precisamente para los temas de centros de servicios compartidos y centros de expertise, tanto en recursos humanos como en finanzas, también está sucediendo lo mismo. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad, no verla como amenaza, sino como una oportunidad. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación.